Jóvenes médicos Nicolaitas, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy bien, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Me da mucho gusto saludarles, pues vamos a continuar. Ahora el objetivo es terminar neumonías adquiridas en la comunidad y comenzar tuberculosis. Entonces, doctores, lo que habíamos comentado la vez pasada, ustedes deben de ser, como médicos generales, alópatas, súper expertos en lo que es el manejo de antibióticos y pues saber todos los tipos de bacterias que nos pueden perjudicar o que son patógenas, y lo que habíamos dicho que es el microbioma humano, que espero que ya lo hayan leído, y si no, sí los invito a que lo vean. Entonces, vamos a ver qué es neumonía intrahospitalaria o nosocomial, y de esto es lo que vamos a tratar de hoy. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un preámbulo. Habíamos dicho, porque va a ser pregunta de examen lo que les voy a comentar ahorita, qué es neumonía, la definición de neumonía per se. Y la neumonía se va a dividir en neumonía adquirida en la comunidad, neumonía hospitalaria o nosocomial y neumonía asociado a cuidados de la salud. Luego habíamos dicho que las neumonías adquiridas en la comunidad se iban a dividir en el huésped sano, en el huésped con inmunocompromiso, es decir, diabetes, cáncer, desnutrición, etcétera, o comorbilidad grave, en el paciente POC, en el paciente SIDA, en los extremos de la vida, y la neumonía atípica. Y de ahí ya dimos pues todo el recorrido, cómo se trata cada una de ellas, y de acuerdo a muchas de las clasificaciones, a quienes vamos a internar o a quienes no, o sea, de la gravedad y de la comorbilidad, si está exacerbada o no, lo interna o si no lo maneja en su casa. Habíamos dicho que el manejo en un momento dado, inicial, los primeros 2 o 3 días, entre comillas, es empírico, pero dirigido, que no vamos a esperar hasta que te den el cultivo, porque a veces es contraproducente y pone en peligro la vida del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Pues empezar un manejo dirigido contra gram positivos, contra gram negativos, contra flora patógena grave, contra pseudomonas, etcétera. Vamos a dar monoterapia, biterapia, triterapia o hasta tetraterapia, 4 antibióticos al mismo tiempo. Si el paciente adquiere la neumonía dentro del hospital, le llamamos neumonía intrahospitalaria o adquirida hospitalaria. ¿Cuál es su definición? Se dice que es un proceso neumónico, es un proceso infeccioso pulmonar con infiltrados pulmonares radiológicamente hablando. Aquel paciente que tiene tos, expectoración purulenta, fiebre, y le tomas una biometría hemática y tiene leucocitosis. Hasta aquí quiere decir que es una neumonía que se adquiere en el hospital, donde clínica, radiológica y laboratorialmente les da datos de una infección bacteriana. Recordar de la leucocitosis que es con neutrofilia y bandas. En un paciente internado en el hospital más allá de 48 o 72 horas, se excluye de que tuviera la infección previo a su ingreso, y esto puede ser con o sin ventilación mecánica. Esto es importante comentarlo para que les quede muy claro el concepto. Te pongo un ejemplo y con eso va a quedar claro. Llega un paciente con una colecistitis aguda a urgencias. El primer paciente con colecistitis, bueno, para empezar es quirúrgico, hay que internar al paciente. El primer caso es un paciente que llega con tos, con estornudos, con fiebre. Y la expectoración es amarillenta desde el momento de que se ingresa a urgencias. En este paciente tiene 2 diagnósticos. Uno, neumonía adquirida en la comunidad. Le haces una radiografía y tiene infiltrados pulmonares, opacidad heterogénea con broncograma aérea, y está como, ahora sí que enmascarado el cuadro con la leucocitosis, porque no sabe si es por la colecistitis aguda o es por la infección pulmonar. Pero sí tiene un cuadro de una neumonía. Entonces aquí la película se llama neumonía adquirida en la comunidad con paciente con comorbilidad, entonces cae en el FINE 3 o FINE 4. Entonces esa no es neumonía adquirida en la comunidad. El segundo caso
es un paciente que llega a urgencias con dolor, todo lo que son los datos de colecistitis aguda, Murphy, Courvoisier-Terrier, dolor abdominal, y pues todo el cuadro clínico. Le hacen estudios y es una colecistitis aguda. El paciente desde el punto de vista respiratorio es asintomático, pero después de estar internado 48 horas, o sea, al segundo día o al tercer día, el paciente comienza con tos, expectoración amarillenta, le toman una radiografía y ven que tiene broncograma aéreo y la leucocitosis persiste. Entonces, estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad. Como un dato extra, cuando un paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad, debes de considerar si tiene menos de 5 días o más de 5 días de estar internado. ¿Por qué razón? Porque si el paciente tiene más de 5 días, la situación se pone más crítica porque se supone que son la flora patógena, la del hospital, donde inició el problema, pero aquella flora patógena ahora sí que pleonasmo más patógena, más grave todavía que una nosocomial. Esto es lo que tenemos que tener dentro de los criterios de neumonía adquirida en el hospital. Entonces lo repito otra vez. ¿Qué es la definición de neumonía adquirida en el hospital? Es una neumonía que se adquiere dentro del hospital después de estar internado asintomático respiratorio después de 48 o 72 horas, en donde comienza con tos, expectoración purulenta, fiebre, puede tener dolor pleurítico o no, igual que disnea o no, le toman una radiografía y tiene infiltrados pulmonares de broncograma aéreo o neumonía típica y una leucocitosis. Y a esto pues le vas a llamar neumonía adquirida en el hospital, y si tiene insuficiencia respiratoria probablemente vaya a ocupar terapia intensiva. Y la segunda situación es si el paciente está intubado o no está intubado. Cuando tiene más de 5 días y está en ventilación mecánica, la mortalidad de esos pacientes sube hasta en un 80-90%. Esto es importante considerarlo. Algunas generalidades de este tipo de neumonía. Es la segunda causa de muerte hospitalaria después de la urosepsis. Es la infección más frecuente en terapia intensiva. La incidencia en menores de 35 años es de 5 a 1000, mientras que mayores de 65 años es de 15 a 1000, o sea, aumenta más la incidencia y la prevalencia. El 15% de infecciones hospitalarias son por neumonía adquirida en el hospital y el 0.1 y 0.2% de pacientes hospitalizados. Se dice de los de control de infecciones hospitalarias que la neumonía intrahospitalaria es una iatrogenia. Aumenta de 6 a 20 veces en el paciente con ventilación mecánica. Las neumonías con ventilación mecánica, en ventilación mecánica de 20 y 70% pueden ocasionar SIRA, o pacientes con SIRA desarrollan neumonía. Aquí es un binomio. Aumenta 1% por día de paciente con ventilación mecánica, es decir, entre más días está en ventilación mecánica, y acuérdense, de más de 5 días, el riesgo de neumonía es mucho. Y la mortalidad puede ir desde 30 a 50% y en algunos casos hasta el 90%. O sea, es una neumonía muy grave, es una neumonía con mucha mortalidad. La broncoaspiración es la causa más frecuente en el 23% de los pacientes colonizados y 3.3% de los no colonizados. Y otra de las causas de esta neumonía es la tos, es decir, que las dos causas principales de neumonía también es la broncoaspiración y la tos. Uno de sus compañeros, cuando empezamos a ver neumonías, me preguntaba que si un paciente estaba recibiendo sucralfato o inhibidores de la bomba, que cuando era más frecuente la situación. Aquí está la respuesta, que le dije que después le contestaba. Aquí está. El paciente que tiene inhibidores de la bomba de protones, está tomando sucralfato, otro tipo de antiácidos, el pH del estómago se vuelve alcalino y por lo tanto tiene más colonización el estómago de bacterias, y cuando es broncoaspirado pues trae los bichos, principalmente los bacilos, o sea, los gram negativos gastrointestinales, como es pues todo lo que nos coloniza el intestino, y también la E. coli es la otra que puede estar presente en este tipo de broncoaspiración.
y los pacientes que se intuban, los pacientes que se les inhibe la tos con algunos medicamentos, como es la sedación, como es estar intubados, pues también tienen más riesgo de neumonía. Vean la etiología, quién se llevan los primeros lugares, los gram negativos, ¿sí? Y algunos gram positivos, la pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus coagulasa positivo, las enterobacterias, la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, el Haemophilus influenza, la Serratia marcescens, y actualmente hay otras dos, doctores, que ya se les había comentado cuando vimos las cefalosporinas de quinta generación, que es esos nombrecitos, ya los conocen ustedes, pero los invito a que sí le echen una revisada. Es el Acinetobacter baumannii y la Stenotrophormona mantophila. Stenotrophormona mantophila, y el otro que también es frecuente es el que les acabo de comentar. Aquí tienes algunos factores de riesgo en los pacientes que están hospitalizados. Ese quiere decir que los factores para una neumonía hospitalaria es de parte del paciente, de parte del hospital y otras situaciones que lo hacen también pues susceptible. De parte del paciente, que en un momento dado son los menos. Si hablamos en porcentaje, el de relacionados al equipo médico es hasta el 70%, el 20% al paciente y el 10% otras causas. Dentro de las causas de factores etiológicos o factores predisponentes para neumonía nosocomial es enfermedad grave, aguda o crónica, la desnutrición, enfermedad grave donde bajan las defensas, donde tiene leucopenia, en donde le estás dando esteroides, en donde tiene una cetoacidosis diabética, en donde tiene insuficiencia renal crónica agudizada, en donde tiene urosepsis, en donde tiene una peritonitis, una sepsis, etcétera. La desnutrición, la madre de todas las enfermedades. El paciente en coma o alteraciones de convulsiones, etcétera. Una hospitalización prolongada por más de 5 días, ya lo habíamos visto en la foto anterior. Fíjense, el paciente con EPOC más tabaquismo, sería otra de las dos, EPOC y tabaquismo. Alteraciones del sistema nervioso, la diabetes descontrolada, el alcoholismo y la edad avanzada. La edad avanzada porque acuérdate que los tejidos propios de la deglución se ven muy afectados y precisamente una de las principales causas es la broncoaspiración. Ahora, relacionado al equipo de salud, control de infecciones hospitalarias. ¿Quién se lleva el primer lugar? Nosotros, doctores, los médicos, ¿sí? Hace ya tiempo, el Instituto Nacional de la Nutrición hizo un estudio con sus médicos que fue bochornoso. A los médicos que iban a operar, cuando iban llegando a quirófano, antes de que hicieran cualquier lavado de manos, les hicieron un hisopado de los dedos, de las uñas, y sorpresa, tenían E. coli. Después les hicieron un hisopado después que hicieron su lavado mecánico quirúrgico, es decir, su asepsia, ¿sí? Y sorpresa, no se lavaban bien las manos y un porcentaje significativo estadísticamente tenían caca en las manos, aún después de lavarse las manos para operar, ya, o sea, ya estaban ya vistiendo, ya estaban en área blanca. Y después allí se le hicieron a las enfermeras, y las enfermeras eran menos de 1/3 en comparación con los médicos. ¿De qué habla, doctores? Que los médicos nos confiamos tanto en nuestra gran conocimiento de la ciencia médica que nos volvemos mal hechos y no nos lavamos las manos. Eso fue lo que dijo esto. El segundo que se llevó el lugar siguiente, decorosa, ahora sí que, ¿cómo se dice? Decorosamente, pero de una manera de vergüenza ajena, el paramédico, es decir, los camilleros, los radiólogos, los de intendencia, y luego las enfermeras. El equipo contaminado. Te pongo un ejemplo de equipo contaminado. Las tristes enfermeras a veces les dejan muy poco en las guardias para que trabajen, y aparte de eso, en vez de que les dejen 1 o 2 pacientes, les dejan todo un servicio o 7, 8 camas a su cargo. ¿Y qué es lo que hace la enfermera? Por muy pulcra y muy buena enfermera que sea, ponte a pensar ahorita, si alguna de las compañeras o compañeros son enfermeros, saben de qué estamos hablando.
¿sí? Ahorita te suenan cinco timbres al mismo tiempo de urgencia. Uno se orinó, el otro te pide el cómodo, el otro ya se defecó en la cama, el otro está vomitando, el otro se le zafó la venoclisis, está sangrando, y otro todavía peor, está en paro. ¿Qué es lo que hace? Pues ahora sí, sin lavarse las manos, porque no le queda otra a sus compañeros, pues es sacar la chamba, sacar el problema. ¿Y qué es lo que hace? Que le pone el cómodo al paciente de la cama 1, pero sin lavarse las manos va y le coloca la venoclisis al 2, y de ahí, como está vomitando el otro, va y le limpia la boca al tercero, y así nos la llevamos. Entonces, ¿qué es lo que hace un contaminadero de equipo? Así que del equipo, pero de una manera no por falta de conocimiento ni por huevo hinchada, por necesidades del servicio, doctores. Y eso es una responsabilidad absoluta de los directivos de los hospitales, que a veces dejan a los compañeros del equipo de salud solos con la batalla, como está sucediendo ahorita en el COVID. El otro es la contaminación del medio, como es pacientes en terapia intensiva, en urgencias, en el aire acondicionado, en la ventilación o en las fomites y vehículos. Es decir, aquel material que pues se utilizan varias veces y pues no queda otra más que las bacterias de un paciente se van a otra. A veces en la misma cama, necesidades de cama, tristemente se muere un paciente o se va de alta y sucede de que esa cama la van a ocupar rápido y pues sucede que no hay ropa limpia, etcétera, y pues ahí el que sigue, ya nomás le dan vuelta aunque no lo crean, a la sábana y el que sigue. ¿Por qué? No porque no sepan trabajar, sino porque así desgraciadamente nos tiene nuestro chingado gobierno, que nos tiene de por dioseros en un hospital. Yo que fui directivo te lo puedo decir con mucha vergüenza que a veces así es. ¿Sí? Y no queda otro, y ahí sí mi reconocimiento a todo el equipo médico, a todo el equipo de salud, que hace lo mejor que puede, pero a veces la situación es muy, muy difícil. Y la otra es utilización de otros factores de riesgo como sedantes, pacientes que tienen que sedarlos, la analgesia, algunos procedimientos invasivos, uso de medicamentos citotóxicos, oncológicos, etcétera, una cirugía prolongada séptica, una peritonitis, etcétera. El uso de esteroides a dosis plenas, uso de sondas, catéteres, canalizaciones, etcétera, y los antiácidos, que es lo que su compañero me preguntaba cuando iniciamos las neumonías. Ahí está la contestación. Entonces habíamos dicho que la clasificación de neumonías intrahospitalarias es menores de 4 o 5 días y mayores de 4 o 5 días. Si ustedes vieron, un autor aquí pone 4 y en la primera diapositiva de definición ponen 5 días. No se enojen, vamos a llamarle después del 4º o 5º día. Vean cómo los bichos, el zoológico hospitalario cambia en los primeros 4 días y después de los 4 días. Fíjate cómo en los primeros es el Streptococo pneumoniae se lleva el primer lugar, los gram positivos, el Estafilococo aureus meticiclino sensible, el Haemophilus influenza gram negativo y otros gram negativos como Klebsiella, como Serratia, como etcétera, y los anaerobios en caso de broncoaspiración. Y después del 4º día, fíjate cómo cambia el zoológico. El que se lleva el primer lugar es la Pseudomonas y el Acinetobacter baumannii, que es el que hace rato les comentaba. El Enterobacterias, el Estafilococo coagulosa meticiclino resistente sigue llevándose también aquí el primer lugar. E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacterias serratia y el Acinetobacter baumannii. Y entonces, aquí nos lleva, pues precisamente, qué tratamiento le vamos a dar. Oye, pero si estás en el hospital, pues hazle un cultivo. Estoy de acuerdo, doctores, pero sucede que todavía no nos llegan los nuevos nuevos métodos que les comentaba, que fue hace 5 años que fuimos a un congreso a Washington, y ahí nos presentaron en el 2015, fíjense, en el 2015, un método de bacteriología donde ya les había comentado que te hacen el cultivo en media hora y en 3 horas tienes el antibiograma. Es una maravilla de aparato. ¿Por qué no lo tenemos? Pues volvemos a lo mismo, no tenemos ni gasas, vamos a tener ese método. Pues yo creo que yo ya me estoy jubilando, ya me jubilé y todavía no lo veo. Y te estoy diciendo que en Estados Unidos lo tienen desde hace 5 años. Entonces nosotros seguimos en que te va a durar 3 días el cultivo y sucede lo mismo que en la neumonía adquirida en la comunidad. No te vas a quedar cruzado de brazos
y vas a dejar que el paciente pues te agrave. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que ya dijimos, ¿qué zoológico está en ese hospital y qué crees que tiene tu paciente? Y entonces aquí está como receta de cocina. Estás pensando en bacilos gram negativos entéricos, no pseudomonas, en enterobacterias o en E. coli, le vas a dar cefalosporinas de tercera o cuarta generación sin acción antipseudomónica. Acuérdate que la cuarta generación es antipseudomónica. Estás pensando más de 4 días de estancia y que tiene Klebsiella, tiene Haemophilus influenza, tiene Staphylococcus aureus meticiclino sensible, le vas a dar betalactámicos, inhibidores de betalactamasas, que sus compañeros lo habían comentado la clase pasada. Sí, si es alérgico a la penicilina, pues fluoroquinolonas, clindamicina y aztreonam. La astromicina es otro de los medicamentos nuevos que utilizamos ya como último recurso. Otros, en una neumonía adquirida en el hospital muy severa, o cuando tienes factores de riesgo y es muy tardía, vas a pensar en Acinetobacter, en Pseudomonas aeruginosa o en Streptococcus aureus meticiclino resistente, y entonces le vas a dar hasta 3 o 4 antibióticos al mismo tiempo. Aminoglucósidos o ciprofloxacinas, o sea, fluoroquinolonas, más uno de los siguientes, penicilina antipseudomoniasis, que ya lo mencionó su compañera la clase pasada, los beta-lactámicos inhibidores de beta-lactamasa, septa o cefoperazona, que es otro de los medicamentos que tenemos, el imipenem, la familia de los penicilinas antipseudomoniasis, la aztreonam o la vancomicina, que les dejo de tarea para el examen a qué familia pertenece la vancomicina, a qué familia pertenece el aztreonam, que ya ven que van 2 veces que lo ponen, ¿sí? Y es importante. Entonces, una de las preguntas de examen puede ser, ¿a qué familia pertenece la vancomicina? Entonces, doctores, en la neumonía nosocomial, el algoritmo para el uso de iniciar antibióticos es lo siguiente. Primero, si es neumonía intrahospitalaria o nosocomial, entonces ¿tiene ventilación mecánica o no tiene ventilación mecánica? ¿Tiene más de 5 días o tiene menos de 5 días? Y si tiene factor de riesgo para pseudomonas. Y entonces ahí te vas en los antibióticos de espectro limitado, que es cefalosporinas de tercera generación hacia atrás, o si no, si crees que es la flora patógena drogoresistente, la vas a dar del grupo 2, en el que es la que ahorita acabamos de ver, esta que está aquí. Entonces depende de qué paciente me estén hablando, ¿sí? Y de eso depende cómo vas a actuar. Aquí, lógicamente, doctores, ustedes como médicos generales no tienen mucho que ver esto, ¿sí? Porque allí está el urgenciólogo, el terapista, el neumólogo, el infectólogo, etcétera. Entonces aquí hay mucha controversia, pero ustedes como médicos generales y para tu examen nacional debes de conocer estos criterios que te estoy comentando. Y al igual que en la neumonía adquirida en la comunidad, existen muchos scores clínicos para decidir qué vas a hacer con tu paciente, como es esto que se llama CPIS, el CIPS. Y ve cómo toma en cuenta la temperatura, los leucocitos, cómo son las secreciones bronquiales y qué características tiene, el PAFI, que es la presión arterial de oxígeno entre FiO2 de oxígeno, y si es menor de 300, nos habla ya de que la situación es grave. La radiografía, si tiene infiltrados, qué tipo de infiltrados y qué porcentaje de infiltrados, ¿sí? Y a esto se añaden a las 72 horas estos otros 2, progresión, o sea, le vuelves a tomar otra tomografía o radiografía y ves cómo va progresando, si ha progresado o no, y mientras te llega el cultivo del aspirado traqueal o de las secreciones que mandaste a cultivar, y entonces ya te dice qué tipo de identifican a la bacteria, y pues es precisamente a lo que los medicamentos que vas a utilizar. Entonces, doctores, como les comentaba, en este algoritmo, la neumonía adquirida en el hospital es una vergüenza. Por eso aquí te ponen que se pone todo rojo, que es el directivo, porque van al baile desde el director hasta pues todo el equipo de salud. Y entonces vean cómo ustedes aquí te ponen en este algoritmo que la broncoaspiración es la más frecuente de los pacientes de las causas de neumonía, y a veces por descuido. Ya les dije cuáles son las causas. El 10% de las enfermedades es por gram negativos, el 35% es por enfermedad moderada y el 75% por enfermedad grave. La otra es pues que hay otro tipo de factores que tienen que ver
por este tipo de procesos, y entonces vienen los fomites, la contaminación, la aspiración, la antisepsia inadecuada, ventiladores contaminados, todo lo que ya revisamos. ¿Y esto a qué te lleva? Pues a la neumonía, y que como ya les comento se considera en muchos países como iatrogenia. A nosotros cuando hablamos de neumonía nosocomía nos ven como bichos raros, porque dicen que cómo es posible que tengamos eso. Y vean cómo los gram positivos es hasta el 85%, los gram negativos hasta el 30%, y mixto 60. A veces son 2 bacterias o 3 bacterias al mismo tiempo las que están causando el problema. Entonces es grave en una neumonía nosocomial. Sí, aquí tenemos algunos antisépticos. Miren, en este examen nacional, doctores, les preguntaron mucho sobre los antisépticos para que le echen una revisada. El alcohol, si es o no, nada más es fijador, la clorexidina, la yodopirrolidona, todos los derivados del yodo y los nuevos que hay. Sí, entonces sí los invito, doctores, a que le echen un ojo a esto, porque esto es bien importante. Les preguntaron mecanismos de acción, o sea, fue un examen a veces medio, dice por ahí que, y ese es mi punto de vista de los que hicieron el examen nacional, estos últimos años, a veces es gente que no está capacitada para ser profesor y ahí los tienen haciendo pendejadas. Entonces les hace una serie de preguntas como estas. Tú como médico, sinceramente, claro que debes de conocer qué tipos de antisépticos tenemos, pero que te pregunten hasta la fórmula y una serie de este tipo de cosas se me hace uno en fuera de lugar, la verdad. Que debes de saberlo, sí, estoy de acuerdo, como un documental, pero no como médico general que me digas cuántos son y cuál es el mejor y cuál es el precio y etcétera. Eso, pero échense un clavado, es lo que te puedo decir como un amigo. Échense un clavado porque sí es necesario que pues le echen ganas a ello. ¿A qué se le llama neumonía grave? La neumonía grave es aquella que como le dice allí, paciente que está en terapia intensiva, que tiene ventilación mecánica porque tiene una insuficiencia respiratoria que merita ventilación mecánica y que tiene una rápida progresión radiológica. Acuérdense que al segundo día es cuando lo vas a volver o sea, diario se toma radiografía y ves que en vez de ir mejorando va pues progresando radiológicamente el daño, que tiene datos de sepsis, ¿sí? Que tiene un gasto urinario menor de 20 cc por hora y una falla renal que requiere diálisis. Es decir, estos 3 puntos últimos es lo que le llaman falla orgánica múltiple. Entendiendo por falla orgánica múltiple, lo van a ver en alguna de sus materias de quinto año, es cuando están 2 o más sistemas alterados, ya sea por sepsis, por hipovolemia, por otro tipo de choques. Entonces, cuando hay más de 2 órganos, más de 2 sistemas dañados, le llamamos que está en falla orgánica múltiple. Entonces, el que más empieza a alterarse es el corazón, el riñón y después, pues, lo neurológico. Aunque pueden ser otros, puede empezar a sangrar de tubo digestivo, una trombosis venosa profunda, un etcétera. Entonces empieza la comorbilidad y eso se le llama neumonía grave. Este es lo que le tenía preparado en neumonías. Vamos a seguir adelante porque, doctores, les acabo de pasar hace un ratito un portal, o como ustedes le llaman, de internet, para que ahorita se metan a una plática que va a haber de insuficiencia renal del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahorita a las 8 de la noche. Entonces ahorita vamos a avanzar 10, 15 minutos en tuberculosis y después ya los voy a dejar para que todos nos metamos a esa plática. A veces, doctores, los invito y no tienen que ver nada directo a neumología, pero es importante que ahorita pues se documenten. Entonces, es una plática que creo que va a ser de interés para ustedes y el ponente me dice que lo va a tratar de hacer lo más pues somero y más entendible posible para que les quede pues para que ya cambié para pues que nos quede bien. Vamos a tomar nada más 3 minutos en lo que arreglamos la siguiente plática. Y gracias, doctores. Un segundo, ¿eh?
Bien, entonces, doctores, el siguiente tema que tenemos para ustedes es, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, claro, muy bien. Perfecto. Es el de tuberculosis pulmonar. A la tuberculosis pulmonar, doctores, sus sinónimos es el de peste blanca, el de tisis. Precisamente nuestros abuelos, desde el punto de vista de especialidad, eran los tisiólogos, especialistas en tisis, especialistas en tuberculosis, ¿sí? Entonces, enfermedad de Lazarillo, que ha sido precisamente, pues ahora sí, igual que lo que es ahorita el COVID, fue la tuberculosis hace 2 siglos, y en la época de Cristo, un primo hermano de la tuberculosis, la enfermedad de Hansen, es decir, la lepra, si ustedes recuerdan, también fue un azote de la humanidad, y también igual apestaban. Entonces no fue la excepción México, y por eso nosotros tuvimos muchas muertes por tuberculosis a finales en 1890 a 1930. Entonces fue tal el problema, pues que también es considerada una pandemia, ¿verdad? Tan importante como las que estamos viviendo, tristemente célebres. Entonces la tuberculosis es necesario nosotros como neumólogos, ustedes como médicos generales, en que tengan precisamente pues una apreciación de qué es esta enfermedad. Vamos a dar algunos tópicos y después vamos a repetir otro tipo de situaciones. Para empezar, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa cosmopolita. Y aunque algunos países creen que ya no tienen tuberculosis, desgraciadamente sigue siendo en pleno siglo XXI hoy, que es 10 de diciembre de 2020, todavía un azote de la humanidad. Más adelante te voy a platicar la historia del instituto, por qué, dónde está y etcétera, y cuál era la curación que tenía la tuberculosis. Yo les puedo decir que yo también tuve la orientación de tisiólogo, porque los primeros 2 años de formación como neumólogo a mí me tocaron mis maestros tisiólogos. El maestro Fernando Révora, que todavía por ahí hay un libro muy famoso de él, y otros de los grandes de los tisiólogos grandes de México. Entonces, pues vivimos muy de cerca la tuberculosis, que más adelante se las voy a empezar a comentar. Es una infección primero y después una enfermedad causada por un grupo de bacterias. A lo que voy aquí, doctores, es que el que antes afectaba al humano se llamaba Mycobacterium hominis o humano. Y después vino el complejo de Mycobacterium tuberculosis, en donde están más de 150 posibilidades de micobacterias que atacan a otros animales, igual que en el COVID, y que hacen por zoonosis afectación al humano, como es el Mycobacterium bovis, el africanum, el microti, el caneti, el caprio, el pinibedi y otros que vamos a ver después, como es el avium intracelular, que es el que afecta más al VIH. Precisamente aquí está. Sí, el avium intracelular, también llamado complejo MAC, que es el que ven aquí, el complejo MAC. Ese complejo MAC vamos a tomar cuando veamos cuando veamos VIH, y también aquí mismo, que es el complejo MAC. Entonces acuérdense, es el Mycobacterium avium intracelular. Y otras, el Kansai, el Murinus, entre otras de las que se han descubierto últimamente, que atacan a las personas con problemas de inmunosupresión. El 85% de las tuberculosis es pulmonar y 15% extrapulmonar, como lo vamos a ver posteriormente. Estas vamos, ahorita se las presento porque estas se la van a grabar de memoria, pero ahorita no, más adelante. ¿Qué es el categoría 1? ¿Qué es la categoría 2? ¿Qué es la clase 3 y la clase 4? Estos vamos a considerarlo más adelante. Igual que esta otra, que es la ATS, que son las clase 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Al final del curso de tuberculosis, preguntas de examen van a ser estas dos. ¿Cuál es la clasificación de la OMS de tuberculosis y cuál es la clasificación de la American Thoracic Society? Y estas no como neumólogo, como tisiólogo, sino como médico general, lo vas a aprender. Ahorita nada más para que vean, para que se den nada más una idea de qué se trata. Si ahorita te llega un paciente a tu consulta y tiene baciloscopías positivas, hablas de que está en clase 3 y este es el bacilífero, este es el que contagia. Si tu paciente solamente lleva datos radiológicos
de tuberculosis y tiene baciloscopía negativa, entonces es clase 4. El clase 1 es 0, 1, 2 es el PPD y COMBE, que ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos parámetros. Y lo mismo sucede con la clasificación ATS. Si es un paciente virgen a tratamiento, si tiene inmunosupresión o no, o si ya tiene tratamientos previos, o tiene datos de tuberculosis extrapulmonar, o son casos multidrogo resistentes. Todo esto, insisto, lo vamos a volver a repetir al final del curso. Desde el punto de vista epidemiológico, la tuberculosis se mantiene como una de las enfermedades infecciosas de mayor mortalidad en el mundo, fíjense, en comparación con otras enfermedades. 9 millones de personas desarrollan la enfermedad, fíjense lo que estamos hablando, 9 millones de personas. 1.5 de millones, 1,5 millones fallecen y 360,000 de las cuales eran VIH positivas. Entonces vean cómo la inmunosupresión va de la mano con tuberculosis. La epidemiología de la enfermedad ha cambiado por la presencia de pacientes inmunosuprimidos, no nada más de SIDA, solo pacientes con cáncer, con mayor sobrevida, pacientes con tratamientos de inmunosupresión de la artritis reumatoide o de otro tipo de enfermedades que tienen inmunosupresión como trasplante de órganos. Fíjense, desde el 2013 y va en aumento hasta el 2020, 3.5% de los casos son nuevos. El 20.5 es drogoresistente y este es multidrogoresistente, o sea que la palabra MDR significa drogo resistente. Y la X es extradrogoresistente, es decir, que es resistente a 2 o más antifímicos, y lo vamos a ver más adelante también. Todo esto lo vamos a trillar al final del curso. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para el paciente tuberculoso? La madre de todas las enfermedades, la desnutrición. Nada más para que se den cuenta hasta dónde llega este factor, doctores. Estoy hablando de hace más o menos 15 años, ya estoy yo abuelito en esto, hace más o menos 15 años, yo tenía mi consultorio en México y me llegó la esposa de un exsecretario de salud, que no te voy a decir nombre por respeto a la paciente. Su esposa tenía tuberculosis y si ustedes lo ven, él es autor, en paz descanse, ya falleció, un pediatra muy famoso mexicano que fue secretario de salud. Él tiene mucho, es de los pediatras que más sabían de tuberculosis en el niño. Y machetazo a caballo de espada, su esposa tuvo tuberculosis. ¿Sabes por qué? Porque estaba desnutrida. ¿Y por qué estaba desnutrida si era de la JAI? Pues porque por precisamente cuidar su figura, del sobrepeso y demás, no comía. Entonces se la llevaba con puras galletitas y pura frutita, etcétera, y cuando volteé estaba desnutrida. Y la cereza del pastel es que la persona que le ayudaba en el aseo en su casa, la que le hacía la comida, era clase 3 de ATS, es decir, era bacilífera, tenía tuberculosis activa. Y esto hacía desnutrición más bacilífero a un lado, pues que la señora adquirió la tuberculosis. A lo que te estoy poniendo este ejemplo y que es verídico, es de que a veces dices, ¿cómo es posible que pues la gente de la JAI pueda tener tuberculosis? En donde quiera, doctor, se cuecen habas. Otros factores, la diabetes descompensada, la inmunosupresión como VIH-Sida y el alcoholismo. Si ustedes ven, son los 4 factores que la OMS los considera dentro de los factores más importantes para esta enfermedad. Aquí tenemos la tasa de incidencia de tuberculosis en México en algunos estados. Como siempre, Michoacán, yo no sé por qué razón no hacemos las cosas bien, pero el chiste es que Michoacán nunca da la estadística real. A nosotros en el instituto, y no yo solo, también la Secretaría de Salud, independientemente de esta tasa que está aquí, desde el 2012, fíjense, y después la volvieron a hacer en el 2018 y más o menos está igual, prácticamente la copiaron. Porque la tuberculosis nadie la quiere, es el patito feo, pero sigue la tuberculosis activa. Los 5 estados considerados los más pobres del país son los que más tienen tuberculosis. ¿Y cuáles son esos 5 estados? Guerrero. ¿Cuál otro? Allá para el sur. ¿Cuál sería? Pues Chiapas, ¿verdad? Se lleva el siguiente lugar. ¿Cuál es el otro? Pues, aunque es un estado rico, Oaxaca. Y el otro que también es Veracruz. También se considera dentro de los que tienen mayor incidencia, y Michoacán no se queda atrás.
La Cañada de los 11 pueblos se considera, desde el punto de vista estadístico, a tuberculosis se considera área, o sea, con gran tasa de incidencia de tuberculosis. Entonces, la ribera del lago de Pátzcuaro y algunas tierras circunvecinas se consideran que hay mucha tuberculosis. Entonces, esos son los estados. Pero ven ustedes que los que más reportan, pues son, o los que tienen más control, son los que reportan más y por lo tanto ahí se asoman más. Pero ya les dije cuáles son los estados que más tienen que ver. La etiología. Hace rato les comentaba que el Mycobacterium tuberculosis hominis es que nos describen aquí. Es un bacilo aeróbico inmóvil, no formador de esporas, ácido alcohol resistente, como otros, como la nocardia, la Corynebacterium y el Clostridium. Es de crecimiento lento, de 15 a 20 horas es su duplicación, y de 3 a 8 semanas en un medio sólido crece en pares. Así es como se ve en el medio de cultivo, en el Ciel-Nissen, los bacilos. Su estructura tiene una membrana citoplásmica, ¿sí?, de lipoaramino-mananos, lipomananos y fosfodil inositol manósidos. Es decir, que en su pared, en su membrana, perdón, aquí es en donde está esta estructura. ¿Y eso para qué me sirve? Porque aquí es donde actúa el etambutol, precisamente en esos ácidos micólicos, los cuales los inhibe al ácido micólico, y aquí es donde actúa. Entonces, para eso nos sirve conocer algo de la estructura. Porque esto, como les digo, cuando veamos los antifímicos o antituberculosos, vamos a ver que uno actúa a nivel de inhibición del ácido micólico. Otros actúan en otros lados, ¿sí?, como las péptidoglicanos, que también, o en el ácido amino-manano, que después lo vamos a ver. Entonces, vean cómo la apariencia cerosa le confiere a una alta hidrofobicidad, resistente a detergentes, antibióticos y tensiones habituales. Por eso se le llama ácido alcohol resistente, por esa membrana, por sus características que tiene. Entonces, es parte de su estructura la que lo hace diferente a otras bacterias. Al fin y al cabo es una bacteria, pero es un poco diferente en su formación. Digo, en su estructura de la membrana. ¿Cómo es la forma de transmisión? Igual que el COVID, las gotitas de Flügger, igualito. El 99% de los casos de tuberculosis es por contacto directo. A una persona que tiene bacilos en las vías aéreas y en los pulmones se le llama bacilífero. Otra vez, se le llama bacilífero a una persona que expulsa bacilos con la expectoración. Entonces, cuando hay un bacilífero positivo, el riesgo es de 1 a 14. Es decir, que si uno tiene tuberculosis activa, es clase 3 de la ATS, se va a llevar al baile a 14 exponencialmente, y esa es la tarifa. 1 a 14, y de esos 14, 4 se van a enfermar y otros 10 se van a infectar. Después vamos a aclarar esto. Entonces, la inhalación de núcleos de microgotas, partículas infecciosas por tos, estornudo o conversión, acceso a la tos a más de 3.000 núcleos de microgotas y la conversión en 5 minutos. El contagioso 30 minutos después y exposición prolongada e inocuos múltiples. ¿Qué se refiere a esto? Que no necesitas vivir con un tuberculoso. Con que vayas en el transporte público y tu vecino sea bacilífero y que esté por más de 5 minutos en el lugar, el riesgo es importante. Y todavía más contagioso si estuviste 30 minutos. Por ahí no necesitas darle un beso, es un beso a distancia. Entonces, igual que el COVID, también es un bacilo que se transmite muy fácil por la vía aérea, ¿sí? Entonces, hay una cosa importante. Lo que dice aquí, doctores, una persona que escupe y que se queda la expectoración en el piso y se seca, puede durar siglos, doctores, siglos. Por ahí métanse a la internet y busquen la momia peruana. Y van a ver que en la momia peruana, cuando veamos nódulo GON y complejo primario de Ranqué y lo que son las calcificaciones por tuberculosis, en una momia peruana le hicieron la egiptología,
abrieron un nódulo GON y se volvió a cultivar el bacilo. Entonces vean, es un bacilo pues que tiene pues por sus condiciones de su membrana, pues mucha resistencia al medio ambiente. Después lo vamos a volver a tomar. Entonces aquí nada más el contagio es por gotitas de Flügger, y entre más cantidad de tiempo estén con esta persona bacilífera positiva, el riesgo es más importante. 1 a 14. Ese sí me interesa que te lo aprendas. 1 a 14. Entonces, la otra forma de transmisión es por medio de que te rasgues la piel. Si estás haciendo una autopsia de un paciente tuberculoso, pues te puedes contagiar, igual que el VIH, igual que en otros virus. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar, doctores. Vamos a échenle un ojo porque nos falta mucho de esto de tuberculosis, apenas empezamos el tema. Vamos a ver en la otra qué es infección y qué es enfermedad, y vamos a ver qué pues es pues una patología que tiene que ver mucho con el mexicano. Nada más ahorita para aquí un poquito de historia. Este es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias cuando se formó. Después les voy a hablar de la historia de él, nada más para que vean cómo estaba. A mí todavía me tocaron estas camillas como residente, ya estoy viejo en esto. Y el instituto ya me tocó como Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero este era el Instituto de Enfermedades de Tuberculosis de Huipulco. Al igual que en la época de Cristo, en los años 30, 50, en este instituto, estos son ahora sí que los pasillos, para nosotros tenemos pabellones, para ir a los pabellones, en estas ventanales que ven ustedes aquí, estos ventanales son los que están aquí los pacientes. Como no había antifímicos, doctores, no había antibióticos, la tuberculosis en esos años de los 30, 50, los trataban con sol y con frío. El instituto está construido en la zona más fría del Valle de México, es ahí en Tlalpan. Entonces, los tristes pacientes, si no se morían de tuberculosis, pues se morían de frío o de neumonías agregadas. Entonces, esta es la historia del instituto, después se las voy a volver a retomar. Entonces, antes era el Hospital de Enfermedades Tuberculosas de Huipulco, y así como ustedes ven en esta foto, en esta panorámica, todos estos eran los terrenos que eran del instituto. Aquí está el Instituto Nacional de Cardiología, aquí atrás. Aquí está ahora el que es el de genoma humano, acá de este lado. Aquí está el G.A. González, aquí está el Cancerología, aquí está el Fray Bernardino, etcétera. O sea que todos estos hospitales pertenecían al instituto. Era parte, porque esta era como una comunidad, como en la época de Cristo. Si tú te acuerdas, en la época de Cristo, con la enfermedad de Hansen, a los pacientes los aventaban a las cuevas, a las galeras, y ahí no los dejaban salir, los apedreaban cuando iban a las ciudades. Pues aquí hicieron lo mismo. Esta era la zona más alejada de la Ciudad de México y la más fría, y aquí en esto los mismos pacientes aquí vivían, los mismos médicos les daba tuberculosis, y aquí mismo hacían plantíos, tenían sus animalitos, etcétera, y era como si fuera una ciudad, si tú quieres llamarlo así, una ciudad perdida o una ciudad dentro de otra ciudad, una comunidad tuberculosa, ¿sí? Aquí llegaban y aquí mismo se morían. Yo todavía tuve pacientes que estuvieron, lo que yo tuve de residente, estuvieron hospitalizados en el instituto, como residente 8 años, y ahí estuvieron ¿cómo se llama?, de pacientes. Entonces, este era el Hospital de Tuberculosis de Huipulco. ¿Y por qué? Porque fue un azote de la humanidad desde 1880 hasta 1950. Y había muchos tuberculosis, y sigue habiendo muchos tuberculosos. Entonces, doctores, la próxima, mañana, vamos a tratar de terminar o de ver lo más somero posible lo de tuberculosis. Entonces los dejo para que vayan a la plática que les había comentado, y nos vemos mañana. ¿Sale? Yo también me voy a meter a la plática y estamos ahí. Espero que sea de utilidad, doctores, y que les guste. Doctores, pues buenas noches y nos vemos mañana. ¿Sale? Gracias, doctor. Gracias, doctor.